Hermanos, entonces hoy concluimos Filipenses y lo que vamos a hacer, como estuvimos varios meses, ¿verdad? Hay tantos temas que Filipenses trae, o sea, tantos principios. Lo que quiero hacer esta mañana para cerrar es como recordar los grandes temas, es decir, los puntos principales que esta carta nos ha dejado. Y para ello quisiera que recordáramos 4 grandes temas en el libro de Filipenses. Hay muchísimos, por supuesto, pero quisiera dejar en su corazón o remarcar los temas que a mi juicio son los que la carta le da mayor énfasis. Y el primero de estos, vamos a ver 4 de todo lo que estudiamos en esta carta. Sin lugar a dudas, hermanos, el gran tema del libro de Filipenses es el tema del gozo y la felicidad. Si yo le pregunto esta mañana a usted, ¿es usted una persona feliz? ¿Qué respondería? Amén. Esa es una pregunta importante en la vida. ¿Es usted feliz? ¿Está usted viviendo una vida plena y satisfecha? ¿Sabía usted, hermano, que Dios no solo desea nuestra felicidad? Por supuesto que sí. Pero no solo desea nuestra felicidad. En la Biblia, la felicidad es un mandato. ¿Sabía usted eso? El cristiano tiene el mandato de ser feliz. No es una opción. Porque un cristiano amargado, infeliz, frustrado, es una contradicción de términos. Porque el cristiano, por definición, ha encontrado la fuente de felicidad en el Evangelio. De manera que el tema de la felicidad, el tema del gozo en la Biblia, es un tema tan importante, es un tema relevante. ¿Y por qué digo que este es uno de los grandes temas del libro de Filipenses? ¿Recuerdan ustedes cómo se conoce la epístola a los Filipenses? Como la epístola ¿de qué? La epístola del gozo. O, en otras palabras, la carta de la felicidad. Ahora, no porque Pablo se dispuso a hacer un estudio bíblico de la felicidad o del gozo. Tampoco era porque Pablo estaba de vacaciones en una playa disfrutando de un bello paisaje y dijo, bueno, voy a escribir una carta que hable de... No, él estaba en la cárcel. Él estaba privado de su libertad, lejos de sus hermanos en la fe. Pero su corazón estaba tan gozoso, estaba tan lleno de alegría, que su felicidad la vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Y Pablo nos va a hablar mucho acerca de la felicidad en este pasaje. Hoy día se habla mucho, ¿no es cierto?, de cómo encontrar la felicidad. Hay muchas opciones hoy día. Pero sin lugar a dudas hay una famosa triada de la felicidad que el mundo propone. ¿Se recuerdan de la triada de la felicidad? Esos 3 elementos que van a traer felicidad a nuestra vida según el mundo. ¿Cuáles son? Salud, dinero y amor, ¿verdad? De hecho, cuando estornudamos hay que ir diciendo esas palabras, ¿verdad? Pero a veces el tercer estornudo ya no sale, ¿verdad? Pero se supone, por lo menos en términos generales, que si usted tiene esas 3 cosas, usted va a ser feliz. La Biblia desmiente eso, esa tríada de la felicidad. Si recordamos, por ejemplo, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos tenían esa tríada a la perfección, ¿no? ¿Tenía salud Adán y Eva? Bueno, Dios los creó saludables, con un físico perfecto. Nada de gripe, nada de COVID, nada de etcétera, etcétera. 2, salud, dinero. ¿Tenían riqueza Adán y Eva? Literalmente Dios les entregó el mundo y les dijo, esto es suyo. Solamente administrenlo, cuídenlo. Literalmente los hombres más ricos del planeta, ¿verdad? No había competencia. Entonces tenían salud al 100%, tenían riqueza
al 100%. ¿Y cuál es el tercer elemento? El tercer estornudo, digamos, es amor. Ahora, ¿tenía amor Adán y Eva? Por supuesto, Dios hizo a Eva específicamente y los hizo idóneos el uno para el otro. Y era la pareja perfecta, ¿verdad? Pues ni modo, no había nadie más, entonces no había otra opción, ¿verdad? O sea, la sorpresa que nos llevamos en Génesis es que había falta de contentamiento en su corazón. Yo me pregunto, ¿cómo es que yo puedo tener la salud más perfecta del planeta? ¿Cómo es que yo puedo ser el hombre más adinerado del mundo? ¿Y cómo es que puedo tener a la mujer soñada, a la más hermosa, y sentir que algo me falta? No ser feliz. De manera, hermanos, que el tema del gozo y la felicidad en el libro de Filipenses trae a flote ese tipo de cosas que a lo mejor damos por sentado, que no traen la felicidad en realidad, que son solamente un engaño. La salud no trae la felicidad. ¿Cuántos jóvenes se tiran del puente del incienso para suicidarse totalmente sanos, cuando hay mucha gente en el hospital luchando por tener salud? Estas personas van y teniendo todo. Pero el punto, hermanos, que llama la atención acerca de la epístola a la felicidad es definitivamente el gozo que tenía Pablo. Y cómo él nos demuestra, allí no está la felicidad. En tener dinero, en tener salud, en tener el amor. ¿Sabe por qué? Porque curiosamente el autor que escribe la carta de la felicidad no tenía esa triada de la felicidad, ¿verdad? Por ejemplo, salud. ¿Saben ustedes que Pablo fue un hombre que padeció muchas enfermedades? En el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 13, dice que él fue a predicar allí a causa de una enfermedad que daba, en algún punto, muchos se avergonzaban de esa enfermedad, muchos le tenían miedo a esa enfermedad. Algunos comentaristas dicen que probablemente Pablo tenía malaria, que es una enfermedad milenaria, a la cual pues no se le conocía hoy, como los avances científicos nos han ayudado. Y Pablo dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y noten lo que dice después, y no me despreciasteis ni desechasteis. Estar en la condición de Pablo era como todo mundo le huía. ¿Ustedes recuerdan cuando empezó el COVID en nuestro país? Todo mundo huía, ¿verdad? Parecía lepra, ¿verdad? Y nadie quería pasar ni por la cuadra donde había COVID, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? Pablo vivió con enfermedades. No era el superapóstol que no, yo no me enfermo. Al contrario, él padecía de enfermedades. De hecho, ¿recuerdan ustedes el aguijón en la carne que tenía Pablo? Hay varios autores, comentaristas reconocidos, serios, doctores en historia, teología, que dicen que ese aguijón en realidad era una enfermedad un poco avergonzante o que traía cierto estigma para Pablo. ¿Y qué le dijo Dios cuando Pablo le pidió que le quitara el aguijón? Le dijo una palabra que tarde o temprano nosotros vamos a conocer en algún momento. Dios le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Él vivió con ese aguijón en la carne. ¿Sabe? Pablo recibió muchos milagros y otros milagros no recibió. ¿Se acuerdan cuando a Pablo le picó una serpiente y Dios milagrosamente le quitó eso? Pero no le quitó el aguijón en la carne. Es decir, el hecho de que Dios haga un milagro en nuestra vida no quiere decir que toda la vida va a ser un milagro, porque bástate en mi gracia. Es que Pablo luchó con enfermedades. ¿Cuál es el segundo elemento de la tríada de la felicidad? Es riqueza. Pablo tampoco tuvo riqueza. Si queremos leer el estado de cuenta de Pablo, está en 1 Corintios 4:11, ese es su patrimonio. Vean lo que tenía Pablo. 1 Corintios 4:11, hasta el momento presente,
pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos. Somos maltratados. ¿Y qué dice, hermanos? Y no tenemos dónde vivir. ¿Sabe que la cárcel fue una ventaja para Pablo? Porque él no tenía dónde vivir. Por lo menos en la cárcel tenía un lugar donde pasar la noche. Pero noten, hermanos, el hombre que escribe la epístola de la felicidad, como se conoce a Filipenses, era un hombre que luchó con enfermedades, era un hombre que luchó con cosas materiales, no tenía. Vivió con lo necesario simplemente. Y a veces hasta sin lo necesario. Pasaba a veces situaciones difíciles. Ahora, el tercer elemento de la tríada de la felicidad, Pablo no tenía salud perfecta, no tenía posesiones, y el tercer elemento, el amor de su vida. ¿Encontraría Pablo a su Eva en el Nuevo Testamento? ¿Sabía usted que Pablo no se casó? No tuvo pareja. Ayer bromeábamos con los jóvenes, ¿verdad? Nos hacen bullying a los solteros, ¿verdad? Pero ¿sabe usted? ¿Sabe estado civil del apóstol Pablo? Eso también está en 1 Corintios capítulo 7. ¿Sabe cuál es el estado civil de este gran hombre? 1 Corintios 7:7. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, dice Pablo. Ajá, ¿y cómo es eso, Pablo? No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Pablo tenía el don de la abstinencia. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedaran como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que estarse quemando. En la Biblia, hermanos, Dios honra la soltería y en la Biblia Dios honra el matrimonio. Ambas cosas son legítimas delante del Señor. Pero noten ustedes que Pablo nunca se casó, él tuvo el don de abstinencia. Él dice, ojalá y se quedaran como yo, dice Pablo. Yo quiero ahorrarles un montón de dolores de cabeza, decía el apóstol Pablo. Pero si se quiere casar, gloria a Dios, eso está muy bien. Dios diseñó el matrimonio. Así es que Pablo no tuvo una pareja, no tuvo riqueza y no tuvo una salud perfecta, pero fue un hombre feliz. Fue un hombre que tuvo una vida plena, un hombre que descubrió la felicidad. La gran pregunta para Pablo es, entonces, ¿cómo le hace? Porque es el gran tema en Filipenses. ¿Cómo Pablo logró encontrar lo que tanto anhelamos? Hay personas que tienen la tríada de la felicidad. Tienen a una hermosa esposa, tienen una linda familia, tienen dinero, tienen salud, pero no son felices. No son felices. Y la pregunta para Pablo es, Pablo, ¿cómo hiciste tú para ser feliz? Y Pablo responde eso en Filipenses. Y él dice que hay un secreto para eso. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 12. Yo sé vivir, dice Pablo, en pobreza. También sé vivir en prosperidad. En todo y por todo, ¿qué dice, hermanos? He aprendido, ¿qué dice? El secreto. Ahí está. He aprendido el secreto. Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. He aprendido el secreto. Pablo, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Filipenses 4:13. Leemos juntos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, el secreto en la felicidad, según Filipenses, está en la fuente de la felicidad. Los tres elementos de la tríada son cambiantes, son pasajeros. Por ejemplo, el dinero. Hoy tenemos y mañana, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ese trabajo que por años hemos tenido, en algún momento, por muy increíble que parezca, puede desaparecer. Hoy tenemos dinero. ¿Y qué si mañana entra una crisis económica que se avecina, según los expertos? ¿Qué pasa si mañana quiebra nuestra moneda? ¿Qué pasa si mañana empieza una guerra a nivel mundial?
y nuestra moneda y nuestros ahorros se vuelven agua entre las manos. 2, salud. ¿Quién puede asegurar que mañana va a estar saludable? Hoy estamos saludables, nos podemos sentir a la perfección y mañana puede venir un resultado de sangre que diga todo lo contrario. La fuente de la salud. El amor en una persona es cambiante. Así es que la única fuente segura, dice Pablo, es Cristo. Él es la única fuente, la verdadera fuente de la felicidad. Y eso es uno de los grandes temas que encontramos aquí en Filipenses. Pero ¿cómo hizo Pablo, hermanos, para que Cristo fuera su fuente de felicidad? Él tuvo que renunciar a esa triada que normalmente nosotros hablamos. Mire cómo renuncia él en Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él tuvo que renunciar. A lo mejor, hermanos, esta mañana tengamos que renunciar a esas fuentes que no son más que becerros de oro en los que queremos encontrar seguridad, pero hermanos que son pasajeros. Quizás si podemos nosotros, este es un versículo tan conocido en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si cambiamos la palabra vivir por felicidad, vamos a entender el punto de Pablo, porque para mí la felicidad es Cristo. El morir, ganancia. Si usted puede ¿qué es para usted el vivir? ¿Qué es para usted la felicidad? Si no es Cristo, hermanos, estamos viviendo engañados. Y tarde o temprano vamos a despertar de ese engaño y vamos a descubrir que el único que no cambia, la única fuente segura es Cristo Jesús. ¿Se recuerda usted del gran hombre del Antiguo Testamento, Job, que perdió casi todo? Bueno, literalmente Job perdió todo, ¿no? Perdió a sus hijos en un solo día y tenía varios hijos. Yo no sé si los papás que están aquí pueden siquiera imaginar lo que sería o lo que implicaría perder a sus hijos el mismo día. O sea, yo sé que a veces ustedes quieren desaparecerlos, ¿verdad? Pero solamente lo piensan, ¿verdad? Pero usted se imagina sus hijos desaparecer el mismo día, sus posesiones materiales. Hermanos, Job perdió literalmente todo, aún a su esposa, aunque no murió, su esposa lo abandonó. Su esposa le dijo: ¿todavía te empeñas en creer en Dios? Maldice a Dios y muérete. Job perdió su familia, Job perdió su salud. Job perdió su riqueza. ¿Dónde está la triada de la felicidad? Salud, dinero y amor en la vida de Job. Job perdió todo eso. Pero hay algo que Job no perdió. Y es lo que él dice: yo sé que mi Redentor vive, dice Job. Había perdido todo, pero su fuente principal todavía seguía allí. Y eso lo sostuvo, hermanos. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 1:21. Yo sé que mi Redentor vive y que todo lo demás puede quedar, todo lo demás va a fallar, todo lo demás un día se va a ir. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es cambiante. Y al menos, hermanos, que Cristo sea el centro y la fuente, nuestra felicidad estará cambiando, estará tambaleándose. Punto número 1, entonces, hermanos, ¿qué aprendimos en el libro de Filipenses estos 6 meses? Es que Jesús es la única fuente segura de felicidad. Si no es Jesús, hermanos,
de verdad, un día Dios nos va a, si tenemos otra fuente de felicidad, un día Dios nos va a despertar de esa ilusión. Cuando corte esas fuentes que son ídolos que muchas veces nos formamos, y va a doler muchísimo, pero nos va a ayudar a despertar en dónde está nuestro corazón. Número 1. Número 2, el segundo gran tema acerca de la felicidad, sin duda es el tema del sufrimiento. En estos 4 capítulos, Pablo dice cosas revolucionarias del sufrimiento. O sea, es un cambio total. Para mí fue como un cambio, como volver a nacer en cuanto al tema del sufrimiento. Todos evitamos el sufrimiento. Todos vemos el sufrimiento que nos pasa, sea una enfermedad, sea un problema familiar, etcétera, como una injusticia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios, no es justo lo que está pasando? Pablo tenía otra visión que encontró en Cristo acerca del sufrimiento. Un día le preguntaron a un famoso escritor americano llamado R.C. Sproul, que por cierto acaba de morir. Sus últimas prédicas, él tenía que tener un tanque de oxígeno. Uno puede ver sus conferencias, él tenía que ponerse oxígeno para hablar. Un día le hicieron una pregunta, un joven se acerca y le dice en público, era un tiempo de preguntas y respuestas, y le dice, ¿por qué Dios permite que a personas buenas le pasen cosas malas? Es una gran pregunta. ¿Por qué Dios permite que a personas buenas le pasen cosas malas? R.C. Sproul se le queda viendo y dice, ¿por qué a personas buenas le pasan cosas malas? Él se queda pensando y dice, mira, eso solo ha pasado una vez en la vida y fue en la cruz del Calvario y fue por tu culpa. Y si usted piensa bien esa respuesta, tiene muchísimo sentido. La única persona buena en el planeta Tierra ha sido Jesús. A la única persona que le podemos llamar bueno ha sido Jesús. De Jesús para adelante todos somos pecadores, ¿o me equivoco? ¿Quién es bueno? Cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, Jesús le dijo, no me digas bueno, porque bueno hay solo una persona y es Dios. Jesús fue una persona buena que le pasaron cosas muy malas. Eso solo ha pasado una vez y fue por nuestra culpa. Todos somos pecadores. Así es que Pablo tiene una nueva visión del sufrimiento. ¿A qué punto me refiero? Bueno, ¿sabe que Pablo no le llama injusticia al sufrimiento que padece? Él recibió cárcel, maltrato, azotes. Él recibió, muchas veces fue apedreado. Él sufrió enfermedades, escasez. Pero ¿sabe cómo Pablo le llamaba al sufrimiento? Pablo le llamaba una bendición al sufrimiento. Tenía otro concepto del sufrimiento, no una injusticia, no una desdicha. Para Pablo el sufrimiento era una bendición. Y esa frase siempre me recuerda al hermano Samuel, porque el hermano Samuel dice, el sufrimiento, hermano, los problemas son bendiciones disfrazadas, decía el hermano, bendiciones disfrazadas. A veces se disfrazan muy bien, ¿verdad? Uno dice, aquí sí no le miro para dónde va la cosa. Pero ¿sabe cómo dice Filipenses? Por eso digo, Pablo me ayudó a cambiar el tema del sufrimiento. En Filipenses 1:29, si alguien hoy está sufriendo, fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. A vosotros os es concedido el privilegio no solo de creer en Cristo, sino también que sufran por Él. Pero Pablo no solo veía el sufrimiento como una bendición, es más, él anhelaba ser semejante a Cristo en su sufrimiento. Y hermanos, eso sí es un poco, digamos, a primera vista chocante y es un poco loco, porque Pablo no solo veía el sufrimiento como una bendición, sino quería ser semejante a Cristo, inclusive en su muerte. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho cosas como esta, Filipenses 3:10. Mi fin es conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Y sabe qué? Casi lo logró. Porque Pablo también fue condenado por las autoridades romanas.
Y a no ser porque Pablo era ciudadano romano, él nació en Tarso, una colonia romana, y uno de los beneficios de ser ciudadano romano es que no podían crucificarlo. Solo por eso se salvó, pero lo condenaron a decapitación. O sea, tampoco fue que salió bien librado. O sea, Pablo quería ser semejante a Cristo. La pregunta es, ¿cómo fue ese cambio? ¿Por qué Pablo veía eso? En Colosenses capítulo 1, 24, Pablo dice algo que para mí me ayudó a entender mucho por qué Pablo veía el sufrimiento como una bendición. Capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Noten, hermanos, cómo en Filipenses y en Colosenses está la mezcla de gozo y padecimiento. O sea, cómo uno puede gozarse porque está sufriendo. ¿Ven ese versículo? Ahora me gozo en lo que padezco. Yo no me gozo en lo que padezco, al menos que ese gozo sea fruto del Espíritu Santo. Poder tener gozo, paz en medio del dolor, en medio del sufrimiento, es un fruto del Espíritu. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Fíjense lo que dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Cómo así? O sea, Pablo dice que cumple en su cuerpo las aflicciones que faltan. Hermanos, pregunto, ¿le falta sufrir a Cristo? Qué interesante pregunta, ¿verdad? Bueno, Pablo dice aquí que Él cumple en su cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Ven cómo nos va a cambiar el tema del sufrimiento? Porque Pablo tenía otra visión de eso. Y saben, la respuesta es sí. ¿Y sabe por qué? Aquí Pablo no está hablando de que a la obra de Cristo le hace falta algo. Pablo ha predicado en todas sus cartas que el sacrificio de Cristo es perfecto y es completo. Pregunto, entonces, ¿por qué dice que él sigue sufriendo lo que le hace falta sufrir a Cristo? Y sabe, hermano, que a Cristo le hace falta sufrir todavía. ¿Sabe por qué? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Cuando nosotros sufrimos, Cristo sigue padeciendo. Por eso Pablo ve un honor sufrir, porque dice, me estoy identificando con Cristo. ¿Se recuerdan cuando Saulo persiguió a la iglesia? ¿Quién se le apareció rumbo a Damasco en Hechos 9? Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué los persigues? ¿Así le dijo? No, ¿por qué me persigues? Porque el sufrimiento de la iglesia, que es su cuerpo, es el sufrimiento de Cristo. De manera, hermanos, que cuando nosotros sufrimos, Cristo está sufriendo. No nos preguntemos, ¿dónde está Cristo en mi dolor? Porque Él está allí. Usted y yo, cuando padecemos, está Cristo padeciendo porque somos su cuerpo. De manera que hay dos razones por las cuales el sufrimiento para Pablo es una bendición. Número uno, porque el sufrimiento nos hace como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Ya nos quedó duda, ¿verdad? Porque implica eso, hermanos. O sea, ser como Cristo, hermanos, no es andar allí en la vida, ¿verdad? Todo el tiempo sin problemas. Hermanos, meditemos cuando oramos, Señor, quiero ser como tú. Lo que usted le está pidiendo es eso precisamente. ¿Sabe cómo es conocido Cristo en Isaías 53? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Jesús conoció el sufrimiento. Para ser como Cristo, tenemos que pasar por la escuela del sufrimiento. Y hermanos, en ese sentido, nadie quiere esa materia en la Universidad de Cristo. En la Universidad de Cristo está sufrimiento 1, sufrimiento 2, sufrimiento 3, sufrimiento 4. Y usted dice, ¿cuándo se van a acabar estas materias? Hay hermanos aquí que ya sacaron un doctorado en sufrimiento. Sabemos de hermanos, hermanas que han luchado por una enfermedad hace años, que son un ejemplo para nosotros.
pero sabe que esa escuela está formando a Cristo en nuestra vida. Entonces para Pablo no tiene problema, es una bendición porque él sabe que Cristo está siendo formado en él. Y número 2, el sufrimiento es una bendición porque lo identifica con su Salvador, lo identifica con Cristo Jesús. ¿Se recuerda de las palabras de Martín Lutero? Él dijo, 3 cosas hay en la vida cristiana que necesitamos para crecer. Número 1 es orar, número 2 es leer y número 3 es sufrir. Esos 3 elementos nos ayudan a crecer en Cristo y ser como Él, El tercer elemento, hermanos, que vimos en el libro de Filipenses, ¿cuál fue el número 1 que estudiamos? El gozo y la felicidad, el gran tema en Filipenses. El resumen que estoy haciendo porque se cerró Filipenses. Número 2, ¿cuál es el segundo tema? El sufrimiento, una nueva visión. Ahora cuando suframos, démosle gracias a Dios. Y gracias Dios, diga, cuando sufra, porque estás formando a Cristo en mí. Hace un tiempo estaba hablando con un amigo que estudió en la universidad y uno de los cursos más difíciles, no voy a decir qué universidad para que no hacerle mala publicidad, pero ustedes saben qué universidad es. Esa universidad que usted estudia y luego le dice, fíjese que no aparece. No, usted no recibió este curso aquí. Se le desapareció su curso. Y él se había esforzado y había ganado el curso, pero cuando fue, ya no estaba en los registros. Cada vez que suframos, recordemos que Cristo está siendo formado en nosotros. 3, el tercer gran elemento en Filipenses, y estamos haciendo el resumen, y con esto voy a ir cerrando los últimos 2 puntos. El otro gran tema en Filipenses es la unidad de la iglesia. Pablo estimaba mucho a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de los filipenses. Sabía que era una iglesia trabajadora, una iglesia que evangelizaba, una iglesia generosa, pero había un problema en la iglesia, era la unidad de la iglesia. Para Pablo la unidad es muy importante. Y Pablo sabía, por Filipenses 2:3, que había rivalidad, había contienda entre hermanos. Y hermanos, como iglesia no somos ajenos a la rivalidad, a la competencia. De hecho, los fariseos tenían un espíritu competitivo. ¿Quién era más santo, más piadoso? Y Pablo les dice, no hagan las cosas por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo no sé si ustedes tienen esa visión, hermanos, o pueden entender lo difícil que es ver a los demás como superiores a uno. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y recuerdan ustedes qué es lo que hace Pablo para que tengamos esa actitud? Él nos dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, estando en lo más alto, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe qué implicó para Jesús eso, hermano? Dejar de ser Dios y ser hombre. Eso implicó de estar en la gloria, rodeado de ángeles, querubines y serafines, a nacer en un pesebre. O sea, el cambio es dramático. O sea, de estar rodeado de ángeles y querubines, estar rodeado de animales en un establo. Jesús pudo haber elegido nacer en un palacio, lo cual hubiese sido igual humillante porque no se compara con lo que tenía en el cielo. Después de ser el dueño, tuvo que aprender a trabajar. Después de ser obedecido de manera absoluta, tuvo que aprender a ser cuestionado. De ser el amo y señor, pasó a ser esclavo. Y de tener gloria, a tener el polvo en los pies de Jerusalén. Este es el ejemplo que Pablo utiliza para decirnos, sigan el ejemplo de Jesús. Una de las palabras en el Evangelio de Jesús es, aprended de mí, que soy, ¿qué dice? Manso y humilde de corazón.
Jesús no dijo, aprendan de mí cómo camino sobre las aguas. Aprendan de mí cómo doy de comer a una multitud de 5,000 personas. Aprendan de mí que soy manso y humilde. El orgullo, la envidia, destruye la unidad en la iglesia. Pero lo más impresionante que vimos de este tema de la unidad en la iglesia fue que Pablo en su carta menciona a 2 hermanas con nombre y apellido. Y eso sí es algo muy fuera de lo común. Imagínense ustedes que recibimos una carta donde nuestro nombre se menciona públicamente. ¿Cómo se llamaban estas hermanas? Evodia y Síntique. Fíjese lo que les dice públicamente Pablo en el capítulo 4. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Póngase un momento en los zapatos de Evodia y Síntique. ¿Cómo cree que se sintió Evodia y Síntique en ese momento? Eso fue algo difícil, ¿no? Pero ¿sabe por qué Pablo lo hizo de esta manera? ¿Quién era Evodia y Síntique? Eran 2 líderes en la iglesia que tenían diferencias, estaban enemistadas. Y Pablo toma cartas en el asunto y les habla y les dice que se reconcilien. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor y esto es tan importante. Hermanos, todos hemos sido Evodia y Síntique en algún momento. Todos. Pero esto no tiene que ver solamente en la iglesia. A veces en la familia, yo soy Evodia y alguien más es Síntique y no nos hablamos. Quizás en el trabajo, quizás en la universidad, quizás en el vecindario. Y Pablo va a abogar por la unidad, por la armonía. Es tan importante eso, hermanos, que Jesús dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ándate y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Hay algo, hermano, que hay en su corazón a quien alguien usted tenga que perdonar? ¿Sabe qué dice hoy Jesús? Deja ahí tu ofrenda, reconcíliate. Y si tiene que ver con nuestros hermanos en la fe, reconcíliate. Abogó por la unidad de la iglesia. Y número 4, y con esto termino, el cuarto elemento del gran tema de Filipenses es la generosidad de los filipenses. Número 1, el gran tema en Filipenses es el gozo y la felicidad. Que sea Cristo la fuente. Número 2, el segundo punto es una nueva visión del sufrimiento. Número 3, el tema de la unidad en la iglesia. Y número 4, el gran tema, el cuarto tema, no menos importante, la generosidad de los filipenses. Llama la atención, hermanos, que la iglesia de Filipenses era una iglesia de escasos recursos. No era una iglesia pudiente, pero que apoyaron a Pablo, ministraron a Pablo en sus necesidades. Y no solo a Pablo, sino también a otras iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Jerusalén. Pablo hace una colecta para los hermanos y en 2 Corintios capítulo 8, él dice que los filipenses no fueron tomados en cuenta. Pablo no los tomó en cuenta para recaudar fondos para llevar a Jerusalén. ¿Y sabe que a los filipenses no les pareció? Reclamaron. ¿Por qué no los tomas en cuenta, Pablo? Normalmente nosotros no queremos participar cuando se trata de dar. Pero Pablo descubre un poco el corazón de cómo era la iglesia. En Filipenses 8, 2 Corintios 8, habla de los hermanos de Macedonia, que eran los hermanos de Filipo. Macedonia era la región donde se encontraba esta iglesia. Y él dice lo siguiente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, es decir, a la iglesia de Filipenses, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y de su profunda, ¿qué dice, hermanos? De su profunda pobreza.
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta era la iglesia de Filipenses. Y hermanos, la iglesia de los Filipenses pasó a la historia en el Nuevo Testamento como la iglesia más generosa. ¿Se recuerdan a quién enviaron? Porque no podían hacer una transferencia electrónica, no podían enviar un correo para dar una ofrenda. Ellos estaban en Filipo, eso es al oriente del mapa, cuando tenemos Europa, al oriente Filipenses, y al occidente Roma. Pablo está en Roma y ellos están en Filipo. ¿Sabe cuánta distancia había entre Filipo y Roma? Casi 1000 kilómetros. No había tren, no había avión. Y ellos deciden enviar una ofrenda por medio de un hermano. Era la única manera de enviar ofrendas. Este hermano de Cargo Express se llamaba Epafrodito. Antes no se llamaba Cargo Express, ni DHL. Se llamaba Epafrodito. Epafrodito, viaje seguro. Epafrodito llega enfermo, casi se muere. Y Pablo dice que estuvo angustiado porque casi se muere Epafrodito. Y llegó enfermo y le dijo: Pablo, esta ofrenda te la enviaron los hermanos de Filipenses. Y dice Pablo: hermanos, eso fue olor grato delante de Jehová. Y es uno de los grandes temas que encontramos. 4 temas principales. ¿Es usted feliz? El tema del gozo y la felicidad. Ser feliz en la Biblia es un mandamiento, no es una opción. 2, ¿está usted sufriendo? ¿Cuál es la visión que tiene de ese sufrimiento? Dios lo ama tanto, tanto, que está permitiendo que usted sufra para ser como Cristo. Número 3, la unidad. ¿Hay algo que tengamos en nuestro corazón, que tengamos que reconciliarnos? Este es el momento. Y número 4, el privilegio de ser generosos para el reino de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y es así como finalizamos la epístola a los Filipenses. Fueron varios meses en esta epístola y pues tiempo falta para resumir todo lo demás, pero por lo menos estas 4 cosas son de los temas principales. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias porque concluimos un libro más. Estamos contentos como iglesia porque nuestra meta es estudiar todos los libros de la Biblia. Este es nuestro 3º o 4º libro. No sabemos si estemos vivos para cuando lleguemos a más libros o si tengamos la oportunidad de estudiar toda la Biblia. Quizás haga falta más que 70 años, más que 80 para hacerlo. Pero disfrutamos tanto, Señor, estudiarla. Señor, ahora que concluimos el libro de Filipenses, tenemos muchas más herramientas para nuestro caminar contigo en esta vida. Pero más allá de herramientas, Señor, oramos para no ser simplemente oidores de doctrina, oidores de teología, oidores de versículos, sino que podamos llevarlo a la práctica para que entonces dé fruto, para que entonces la Biblia no simplemente sea un libro de ideas cristianas o teológicas, sino pase a ser ese libro vivo y eficaz,
el cual realmente es para nosotros. Señor, ayúdanos a estar gozosos, felices y plenos, no por esa triada de la felicidad, sino porque hemos conocido a Cristo. Ayúdanos, Padre, a tener la misma visión de Pablo del sufrimiento. Ayúdanos a luchar por la unidad de la iglesia. Y ayúdanos, Señor, a imitar el corazón generoso de la iglesia de los filipenses. Un día, Señor, conoceremos en el cielo a estos hermanos de los cuales Pablo habla acá. Conoceremos a Epafrodito, conoceremos a Timoteo, conoceremos al apóstol Pablo, a estos hermanos en la fe que lucharon junto a nosotros. Pero también un día conoceremos a Jesucristo nuestro Señor. Lo veremos como Él es y seremos como Él. Y estas cosas habrán pasado. Ayúdanos a atesorar tus principios como lo más valioso para nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre por cerrar esta epístola y la próxima semana, Señor, abrimos otro nuevo libro donde deseamos conocerte más, aprender más de ti para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.